Bienvenidos a nuestro canal. A continuación escuchará una enseñanza del pastor Erich Engler en la voz de uno de nuestros colaboradores. En varias de nuestras enseñanzas anteriores hemos estado hablando acerca de la sanidad. Nosotros creemos en la sanidad y oramos por los enfermos tal y cual nos enseñó el Señor. También creemos en los dones de sanidad que están activos en la Iglesia por medio del Espíritu Santo. También creemos que el pasaje de Isaías capítulo 53, versículo 4, donde dice que por las heridas de Jesús hemos sido sanados, el cual es válido para cualquiera que lo acepte y lo reciba por la fe. Sin embargo, a pesar de lo que creemos, ¿qué pasa cuando la sanidad no se manifiesta como esperamos? Yo creo que si abordamos este difícil interrogante desde la perspectiva correcta, vamos a recibir la respuesta adecuada. Creo que todos nosotros, sin excepción alguna, nos hemos hecho alguna vez esta pregunta o hemos pasado por esa experiencia. Hoy vamos a tratar el tema de la sanidad desde una posición equilibrada y sea que la experimentemos o no, habremos de ser fortalecidos en la fe. En realidad, aunque experimentemos sanidad de alguna enfermedad o dolencia, nuestros cuerpos humanos se van desgastando y alguna vez habremos de experimentar la muerte. Dicho de otra manera, la verdadera o completa sanidad la habremos de experimentar cuando recibamos nuestros nuevos cuerpos transformados e incorruptibles. De acuerdo a lo que nos enseña la palabra de Dios para nosotros, los creyentes, la muerte no es lo peor que nos puede suceder, porque vamos directamente a la presencia del Señor. Lo que es verdaderamente terrible para cualquier ser humano es morir sin haber recibido a Cristo como su Salvador personal. El apóstol Pablo dice que nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros, los creyentes, tenemos una esperanza maravillosa. En Filipenses capítulo 1, versículo 21, Pablo nos dice lo siguiente en la versión de la Biblia de las Américas: Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si entendemos que el morir es ganancia, nuestra perspectiva acerca de la sanidad cambia completamente. Si no llegamos a ver manifestada la sanidad que esperamos y partimos finalmente de esta tierra, estaremos de todas maneras del lado ganador. El apóstol Pablo considera la muerte del creyente como una ganancia. El Señor es tan maravilloso que tiene en cuenta todos los aspectos de nuestra existencia humana y nos da esperanza para que no quedemos sumidos en la tristeza de nuestra alma. Cuando experimentamos la pérdida de un ser querido que ha recibido a Cristo como su Salvador personal, no deberíamos hundirnos en la angustia y la desesperanza a pesar del dolor que experimentamos, pues tenemos la seguridad de volver a verlo. Por tanto, a pesar de la tristeza de la pérdida, nuestra fe debería ser fortalecida con esa maravillosa esperanza. El creyente que se va con el Señor alcanza una gran victoria a pesar del hueco que deja aquí en la tierra. Esa es la razón por la cual Pablo nos dice que el morir es ganancia, y en los versículos 22 al 25 agrega: Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor, y sin embargo continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe. Biblia de las Américas. Aunque Pablo consideraba una ganancia irse con el Señor y seguramente deseaba ese momento glorioso, era consciente que tenía que permanecer más tiempo sobre la tierra para fortalecer la fe de aquellos creyentes que no habían llegado al mismo nivel que él. Hay que tener en cuenta que la verdadera fe, acerca de la cual nos habla la palabra de Dios, va siempre acoplada con el gozo y la esperanza. Si el testimonio de nuestra fe va acompañado de tristeza o depresión, entonces no estamos dando el verdadero testimonio. Nuestra cultura cristiana ha sido fuertemente influenciada más por los sufrimientos de Cristo en la cruz que por su gloriosa resurrección en victoria. En realidad, si observamos con detenimiento la vida de Jesús en los evangelios, nos habremos de dar cuenta que Él irradiaba gozo y esperanza por donde quiera que iba. Amén. Para nosotros los creyentes, la muerte no es una derrota sino una ganancia, pues pasamos a estar con el Señor para siempre. Si tú, que hoy estás recibiendo este mensaje, has perdido un ser amado que se ha ido con el Señor y estás pasando por un tiempo de luto, deseo decirte que llegará el día en que podrás superar estos tristes momentos y habrás de tener una nueva perspectiva. La meta final de nuestra fe no es tanto la sanidad, ya que esta también es temporal, sino la eternidad con un cuerpo incorruptible con nuestro Señor. Si bien, mientras estamos en esta tierra podemos recibir sanidad una y otra vez, esto no habrá de ser suficiente para la eternidad. Allí habremos de recibir nuevos cuerpos sanos y perfectos.
En 2 de Timoteo capítulo 4 versículos 6 y 7 leemos las palabras del apóstol Pablo. En cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. Se acerca el tiempo de mi muerte. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Nueva traducción viviente. Desde la perspectiva de la eternidad, el tema de la sanidad adquiere una dimensión completamente diferente, ¿verdad? Hay muchos que al haber perdido a un ser querido, aun a pesar de haber orado y confiado por su sanidad, han llegado a perder la fe y pasan el resto de su vida preguntándose ¿por qué? Aunque esta es una experiencia dolorosa y a menudo no se encuentra la respuesta adecuada, tenemos que seguir confiando puesto que la fe está por encima del razonamiento. Ese es precisamente el desafío al que nos enfrentamos todos nosotros, sin excepción alguna, en todas y cada una de las áreas de nuestra vida mientras estemos sobre esta tierra. La fe es un desafío en sí misma. En realidad, deberíamos confiar aún a pesar de no entender. Si nuestra fe se desintegra a causa de un desengaño, entonces quiere decir que estábamos fundamentados sobre la arena. Nuestra fe debe estar fundamentada en la roca de la palabra de Dios. Si bien es cierto que la sanidad es algo muy importante, así y todo, tiene que ver con algo temporal y pasajero. Lo único que tiene que ver con la eternidad es la salvación. Todo lo demás es temporal y pasajero. Nuestra vida misma sobre esta tierra también lo es. Si tenemos nuestra mirada puesta en la eternidad, habremos de hacer una evaluación muy diferente de todas las cosas que pertenecen a nuestra vida terrenal y nos habremos de evitar unos cuantos desengaños y desilusiones. En Juan capítulo 12, versículo 24, leemos las palabras de Jesús. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. Biblia de las Américas. El principio que encontramos aquí es que la muerte no es el punto final, sino que engendra nueva vida. Si el grano de trigo no se desintegrara en la tierra, no podría producir fruto o nueva vida. La Biblia dice que todos aquellos creyentes que estamos vivos en el momento en que Jesús venga en las nubes a buscar a los suyos, nuestros cuerpos corruptibles habrán de ser reemplazados por otros incorruptibles. Al mismo tiempo, todos aquellos creyentes que hayan muerto antes de este glorioso momento habrán de levantarse de la tumba también con cuerpos nuevos e incorruptibles. Eso quiere decir que la muerte no es el punto final, sino que es el comienzo de una nueva vida. Cuando llegamos a Cristo y le aceptamos como nuestro Salvador personal, recibimos nuestra vida, pues antes estábamos muertos en nuestros pecados. De hecho, al aceptar a Cristo, recibimos el nuevo nacimiento. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, está escrito: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Reina Valera actualizada 2015. En la traducción Biblia textual dice: de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, he aquí han sido hechas nuevas. La Biblia dice en forma simbólica que hemos muerto con Cristo y resucitado juntamente con Él para una nueva vida. Eso es lo que testificamos con el acto del bautismo. Dicho sea de paso, y en relación al bautismo que habremos de llevar a cabo cuando finalice esta reunión, permítanme hacer un paréntesis para explicar más en detalle su significado. Como dije anteriormente, todos nosotros antes de conocer a Cristo estábamos separados de Dios y muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1, en cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados. Reina Valera actualizada 2015. Y al recibirle como nuestro Salvador personal, nacimos a una nueva vida. Al ingresar en las aguas bautismales y levantarnos de ellas, estamos dando testimonio público de lo que sucedió en nuestro interior. El motivo por el cual no bautizamos a los niños es porque un niño pequeño no tiene conciencia de pecado. Y por lo tanto no podemos hablar de que esté muerto espiritualmente. De hecho, los niños en la edad de la inocencia y mientras no tengan conciencia de pecado, tienen vida espiritual y en caso de morir en esa etapa de sus vidas son salvos. Cuando un niño pasa de la etapa de la niñez a la adolescencia, comienza a ser consciente y responsable de sus actos y tiene la capacidad de tomar la decisión de aceptar a Cristo por sí mismo. Ese es el momento en que puede decidir también dar el paso del bautismo y es plenamente consciente de su significado. De todas maneras, y aunque un niño pequeño haya hecho una decisión de aceptar a Cristo a una edad muy temprana, es conveniente esperar a que llegue la edad de la conciencia y de la plena responsabilidad de sus actos
para dar el paso del bautismo. Volviendo al concepto anterior, vemos que la muerte del creyente no es el punto final, sino que es el comienzo de una nueva vida. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 35 al 40, leemos: Pero alguno dirá: ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué clase de cuerpo vienen? Necio, lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere. Y lo que siembras, no siembras el cuerpo que nacerá, sino el grano desnudo, quizás de trigo o de alguna otra especie. Pero Dios le da un cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra de las bestias, otra la de las aves, y otra la de los peces. Hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Biblia de las Américas. Como dije anteriormente, para el creyente la muerte no equivale al punto final, sino que es la semilla para una nueva vida. El cuerpo natural, corruptible y temporal, muere para dar lugar a un nuevo cuerpo, incorruptible y eterno. Salvo aquellos que estén con vida en el momento en que Jesús venga a raptar a los suyos, todos los demás, tarde o temprano, tendremos que experimentar la muerte. Dios es vida y ha creado al ser humano para que viva. Lamentablemente, a causa de la desobediencia, entró el pecado en el mundo y trajo consigo la muerte. Desde aquel momento, todos nosotros pasamos a heredar esa naturaleza pecaminosa con todas sus consecuencias. Podríamos decir que, así como el cuerpo humano se va desarrollando desde el momento de su nacimiento para pasar por las diferentes etapas de la vida, llega un momento en que se desgasta y muere. Para el creyente la muerte no es el punto final, sino la bendita esperanza de la nueva vida con Cristo, con un cuerpo perfecto, sano y glorioso. Si bien creemos y oramos por sanidad, y en muchos casos también la experimentamos, no deberíamos quedar confundidos y desilusionados cuando un creyente, a pesar de confiar en su sanidad, parte a la presencia del Señor. Eso equivale a morir con gloria. Recordemos las palabras del apóstol Pablo: para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Somos vencedores de una u otra manera. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25 leemos: Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Biblia de las Américas. De acuerdo al versículo 23 de este pasaje, el nacimiento físico y natural tiene que ver con una simiente corruptible y pasajera, mientras que el nuevo nacimiento proviene de una simiente incorruptible y tiene alcance eterno. Por eso es que el apóstol Pablo habla de la muerte como una ganancia. El nuevo nacimiento que experimentamos todos aquellos que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal supera con creces el nacimiento natural. Pablo, hablando de la resurrección de los muertos en Cristo, nos dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 44: Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Biblia de las Américas. El cuerpo físico y natural del creyente deja de existir con la muerte, pero él habrá de recibir uno completamente nuevo, perfecto e incorruptible como fue el de Jesús después de su resurrección. Este pasaje habla de la muerte como una siembra para cosechar un cuerpo nuevo resucitado. La Biblia dice que Jesús tiene la primacía en todo. Él fue el primero que atravesó la muerte y que resucitó con un cuerpo glorificado. Si bien hablamos mucho acerca de la sanidad, no podemos dejar de mencionar el tema de la muerte. En mi tarea pastoral he tenido que acompañar varias veces a personas que estaban en el lecho de la muerte. Los que conocen al Señor llegan a ese momento con la seguridad de saber a dónde van. Así como necesitamos fe para vivir y para cada situación de nuestra vida, también necesitamos fe en el momento de la muerte. En 2 de Corintios capítulo 5 versículos 1 al 7 leemos: Porque sabemos que, si la tienda terrenal, que es nuestra morada, es destruida, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. Pues en verdad, en esta morada gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. Y una vez vestidos, no seremos hallados desnudos, porque asimismo los que estamos en esta tienda gemimos agobiados, pues no queremos ser desvestidos, sino vestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo,
estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Biblia de las Américas. En el primer versículo de este pasaje, donde dice que Dios tiene un edificio o una casa no hecha por manos y eterna en los cielos preparada para nosotros, no se está refiriendo al lugar que fue a preparar Jesús para que vivamos con Él cuando nos venga a buscar y que está relatado en Juan capítulo 14. Aquí la morada eterna es el cuerpo incorruptible que habremos de recibir en el momento del rapto o cuando seamos resucitados de la muerte. El lugar o morada que mencionó Jesús en Juan 14 es el que habrá de tener cada uno de los que le han recibido como Salvador personal, sin excepción alguna e independientemente de sus méritos u obras personales. Si bien en ambos casos se utilizan expresiones similares, el contexto deja bien en claro que aquí Pablo se está refiriendo a la transformación del cuerpo natural físico en uno nuevo, eternal e incorruptible. Lógicamente que la muerte no es nuestra amiga. Por el contrario, ella es nuestra principal enemiga y Jesús vino a este mundo para vencerla. Nosotros, los creyentes, participamos de su victoria y de esa manera vencemos también a la muerte al recibir ese nuevo cuerpo glorioso, incorruptible y resucitado. Me agrada mucho la frase que utiliza Pablo aquí al decir que lo mortal es absorbido por la vida. Esta es una realidad. La garantía de que esto habrá de suceder, tal como está escrito, viene de parte del Espíritu Santo que mora en cada uno de los que han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Versículo 5. Y el que nos preparó para esto mismo es Dios, quien nos dio el Espíritu como garantía. Pablo enfatiza aquí que mientras estemos en esta tierra y habitemos dentro de un cuerpo mortal, el cual está expuesto a las funestas consecuencias de este mundo que ha caído en el pecado, debemos vivir por la fe. Aunque con nuestros ojos naturales observamos que nuestro cuerpo físico se va desgastando, los ojos de nuestra fe están puestos en la bendita esperanza que cada día que pasa estamos más cerca del momento glorioso en que habremos de ser transformados. ¡Aleluya! Por esa razón, Pablo decía que la muerte era para él una ganancia. Nosotros, los creyentes, tenemos un mensaje de esperanza aún en el momento de la muerte. Volvamos a considerar también el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria es como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. Biblia de las Américas. Nuestra vida sobre esta tierra, por más fortaleza o belleza que tenga nuestro cuerpo físico, algún día se habrá de secar como la hierba o marchitar como la flor. En otras palabras, nuestra vida sobre la tierra es pasajera. Lo único que es eterno y que permanece para siempre es la palabra de Dios, y ella nos da la esperanza de una nueva vida, gloriosa y perfecta, más allá de los umbrales de la muerte y de las limitaciones de nuestra vida terrenal. Si somos sinceros con nosotros mismos, tenemos que admitir que la sociedad actual, fundamentada principalmente en los medios digitales de comunicación masiva, ha deteriorado el concepto de belleza e influenciado negativamente, sobre todo en mujeres jóvenes. A raíz de esa influencia perversa en la mayoría de los casos, se nos presenta un ideal que no tiene nada que ver con la realidad. Lo único que concede belleza verdadera es nuestra identidad en Cristo, y el fundamento de su palabra nos concede la seguridad que un día no muy lejano habremos de recibir un cuerpo perfecto y glorificado como el suyo. Por esa razón, tenemos que vernos siempre desde esa perspectiva y no desde lo que intentan hacernos creer los medios de comunicación masiva. El apóstol Pedro cita aquí un pasaje del Antiguo Testamento. En Isaías, capítulo 40, versículos 6 al 8, leemos: Una voz dijo: «Clama». Entonces él respondió: «¿Qué he de clamar? Toda carne es hierba y todo su esplendor es como flor del campo. Sécase la hierba, marchítase la flor. Cuando el aliento del Señor sopla sobre ella, en verdad el pueblo es hierba. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre». Biblia de las Américas. Si bien el versículo 7 deja ver aquí algo de la dura perspectiva del Antiguo Testamento, tenemos que recordar que esta era la dispensación de la ley, y estas palabras estaban dirigidas al pueblo de Israel. Por esa razón, Pedro, al citar estas palabras en el Nuevo Testamento y bajo la perspectiva de la gracia, deja de lado la frase que se refiere a que la hierba se seca y la flor se marchita.
cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. El desgaste y por ende la muerte es una consecuencia irreversible del pecado, pero jamás un castigo divino. Dios es vida. Nosotros, como ministros del nuevo pacto, tenemos un mensaje de esperanza no solo para la vida, sino también para aquellos que están en el lecho de muerte. Aunque el desgaste físico es inevitable y algún día, tarde o temprano, deriva en la muerte, tenemos la bendita esperanza de recibir un cuerpo perfecto e incorruptible cuando estemos con el Señor. Esa hierba que se seca o la flor que se marchita viene a representar una semilla que produce nueva vida. La muerte es absorbida por la vida. ¡Aleluya! Ese es el mensaje del Evangelio. Esa es la palabra de Dios que permanece para siempre. Ese es el maravilloso mensaje de la salvación por medio de la obra redentora de Cristo, que ya pregonaba el profeta Isaías en la antigüedad. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 40 leemos también: hay asimismo cuerpos celestiales y cuerpos terrestres, pero la gloria del celestial es una y la del terrestre es otra. Biblia de las Américas. Aquí queda perfectamente establecida la diferencia entre lo terrenal y lo celestial, entre el cuerpo físico natural y el cuerpo incorruptible celestial. El enorme consuelo que nos queda después de haber perdido un ser amado que se fue a la presencia del Señor es saber que tiene un cuerpo celestial con una mayor gloria que la que tenía su cuerpo terrenal. Este cuerpo celestial es verdaderamente un cuerpo y no algo indefinido sin forma ni sustancia. Lo más destacable es que ese cuerpo celestial tiene una gloria especial. Algunos de nosotros hemos escuchado testimonios de personas que han estado al borde de la muerte y que han vuelto a la vida, ¿verdad? Estas personas cuentan que han vislumbrado una luz y una libertad agradable que nunca antes habían experimentado. Creo que esto nos da un indicio de la diferencia que existe entre lo terrenal y lo celestial. Cuando un creyente parte de este mundo hacia la presencia del Señor, experimentamos dolor y tristeza por la pérdida de este ser amado, pero al mismo tiempo podemos celebrar el gozo que éste habrá de experimentar al recibir su nuevo cuerpo glorioso. Amén. Esta seguridad nos permite superar más rápido la angustia de la pérdida, la cual, si bien tiene su lugar y su tiempo, no debe permanecer para siempre, pues la esperanza de algo mejor y del futuro reencuentro sobrepasa el dolor y la tristeza. En el momento de la pérdida de un ser amado que ha ido a la presencia del Señor, nuestra alma se llena de tristeza, pero nuestro espíritu renacido celebra el momento en que nosotros también habremos de experimentar esa gloria venidera. Los creyentes tenemos sentimientos encontrados cuando despedimos a un ser amado que ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Por un lado, la tristeza del alma y por otra parte, el gozo del reencuentro. Eso es algo completamente normal y que pertenece a su naturaleza tripartita. Debemos recordar siempre que el ser humano es tridimensional, pues es esencialmente espíritu, posee un alma y mora dentro de un cuerpo físico. El creyente cuyo espíritu ha sido renacido en el momento de aceptar a Cristo como su Salvador personal, tiene una esperanza que le ayuda a superar con mayor facilidad los momentos de tristeza y dolor. Como he dicho anteriormente, creemos firmemente en la sanidad divina, seguimos orando por los enfermos, y estamos completamente seguros que la sanidad es la voluntad de Dios para sus hijos. De eso no nos cabe la menor duda, pero así y todo no podemos obviar el tema de la muerte. Si bien a lo largo de nuestra vida sobre la tierra podremos experimentar sanidad una y otra vez, el cuerpo perfecto e incorruptible lo habremos de recibir cuando lleguemos a la presencia del Señor. Esa es la bendición especial del creyente. ¡Aleluya! El libro de Apocalipsis habla del árbol de la vida que estará en la Nueva Jerusalén, cuyas hojas habrán de ser para la sanidad de las naciones. Esto no tiene que ver con nosotros los creyentes, pues esos cuerpos nuevos que habremos de recibir nunca más se habrán de enfermar ni experimentarán deterioro o vejez. Las hojas de este árbol de la vida habrán de servir para sanidad de los habitantes de las naciones que entren y salgan de la Nueva Jerusalén. El creyente, quien forma parte de la iglesia o cuerpo de Cristo, habrá de tener el privilegio especial de recibir ese cuerpo glorioso que posee la misma vida de Cristo, una vida que vive por sí misma, que no necesita absolutamente nada para mantenerse sana y vital. En realidad, con nuestra mente limitada no podemos ni siquiera imaginar el alcance de esa gloria celestial, solo la aceptamos por la fe. Lo más maravilloso es que Jesús viene pronto a buscar a los suyos, y todos aquellos que han muerto habiéndole aceptado como Salvador personal, habrán de resucitar con cuerpos sanos e incorruptibles.
y nosotros, los que estemos con vida en ese momento, habremos de recibir también un cuerpo glorioso en ese mismo instante. ¡Aleluya! Maranata, nuestra bendita esperanza. No quisiera terminar este mensaje sin dar la oportunidad que cada persona que lo reciba, sea aquí presente o en algún momento más adelante por medio de nuestra página iglesiadelinternet.com, pueda recibir a Cristo como su Salvador personal. Esto es lo único que permanece para siempre. Por eso te invito a repetir esta breve oración junto conmigo. Amado Padre Celestial, gracias por haber enviado a Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Gracias porque tu palabra me muestra que Él no quedó en la tumba, sino que resucitó de entre los muertos y ahora vive eternamente. Señor Jesús, yo deseo tener esa misma vida también. Tu palabra dice que si yo le creo en mi corazón y lo confieso con mi boca, tú me concedes la salvación eterna. Te recibo ahora como mi Señor y Salvador. Amén. Si usted ha recibido en alguna manera bendición por medio de esta enseñanza, le animamos a ingresar aquí su comentario o escribirnos a ministerio@iglesiadelinternet.com. Nos agradaría saber de usted. Muchas gracias. Hasta el próximo encuentro.